palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Señor, tener ojos espirituales, un corazón humilde, en escuchar tu palabra y que siempre nos ayudes a obedecerla, Dios. En el nombre de Jesús, damos las gracias. Amén. Amén. Hoy nos corresponde el capítulo 7 de Josué. Hemos venido estudiando este libro y le voy a pedir que me acompañen a Josué capítulo 7 y vamos a ir desglosándolo poco a poco. Cuando lo tienen, me dicen un gran amén. Yo lo voy a leer, me siguen con la lectura. Lo tenemos, Josué capítulo 7. Bien, la palabra del Señor dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué, le dijeron, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatiguen a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer a la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido, aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres al anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y él fuere sorprendido en el anatema, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fueron tomadas la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera,
Y haciendo luego acercar a la familia de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron. Después de apedreados, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Amén, hermanos. 26 versículos que vamos a estar viendo el día de hoy. Espero no pasarme mucho tiempo. Bien, una gran historia. Vamos a recordar brevemente. El domingo pasado nuestro hermano Luis nos compartió el capítulo 6, habla sobre la victoria de Israel sobre Jericó, una victoria grande. No solamente lo vio Jericó, sino todos los pueblos alrededor. Ahora, el capítulo 7, le he puesto como título de este mensaje, de esta enseñanza: el pecado y la gracia de Dios en la vida del creyente. Y vemos que después de una gran victoria en Jericó, se suponía que la conquista de Ai debía ser técnicamente, militarmente algo fácil. Así como los espías hicieron bien su trabajo. Ellos vieron, calcularon y dijeron: esto es relativamente fácil, con 3,000, 2,000 hombres conquistamos la ciudad de Ai. Pero vamos a ver del versículo 1 al versículo 5 que ocurrieron cosas terribles, y casi que les ocurre como la salida de Israel a Canaán, que por su constante pecar, demoraron tanto tiempo, y muchos murieron en el camino hasta llegar al final. Pero veamos brevemente el versículo 1. Yo le voy a leer la versión. Bueno, hay una palabra que quiero como definir, como aclarar, porque se menciona muchísimas veces la palabra anatema. Vemos que desde el versículo 1 hasta el 20 y pico se menciona anatema. Pero ¿qué era un anatema? Pues esta palabra se utiliza en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, contextos muy parecidos. Pero el anatema podía ser una ciudad, algo o personas que eran dedicadas al Señor para su destrucción total, para ser destruidas. Y como bien vimos en el capítulo anterior, en el domingo pasado, Jericó, que también en Jericó era una ciudad perversa, depravada, como vimos, sacrificaban a sus hijos, tantas cosas más.
Dios había dado una instrucción. Y si vamos al capítulo 6, versículo 18, Josué capítulo 6, versículo 18, Dios da una instrucción acerca de esto y dice, pero vosotros guardaos del anatema, o sea, del que ya Dios había establecido para su destrucción. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema a el campamento de Israel y lo turbéis. Y esto fue lo que literalmente ocurrió con Acán. Dice así, el verso 1, pues voy a leer el capítulo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, sí, en cuanto al anatema. Porque Acán, y fíjense que el versículo comienza con los hijos de Israel, o sea, habla de todo el pueblo, no habla de Acán, sino el pecado de Acán tuvo consecuencias en todo el pueblo. Y dice, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Cuando ellos conquistan Jericó, Acán, como vemos más adelante, y él declara, toma todo esto, y era la prohibición que Dios había hecho en el capítulo 6, verso 18. No podían tomar nada de ellos. Habían cosas que sí podían tomar, en el verso 19 lo dice, pero específicamente estas cosas no. Ahora bien, este pecado vemos que arrastró todo el campamento. El versículo, todo el campamento, y en medio de esto, en medio de esta situación, Josué no sabía, los israelitas no sabían. Josué tiene la responsabilidad de seguir conquistando los pueblos. El pueblo más cercano o la ciudad que le correspondía era el pueblo de Ai. ¿Y qué pasó en Ai? Como bien dijimos, como bien vimos en el pasaje. Josué encarga 36 hombres y estos 36 hombres, no, 3.000 hombres, y de los 3.000 mueren 36, son derrotados. Ahora, ¿qué podemos ver o qué podemos nosotros aplicar de esta historia en un contexto personal? Muchas veces en nuestra vida personal, en mi vida, el desobedecer al Señor, el no seguir sus instrucciones, el no seguir la palabra de Dios, puede traer consecuencias, no tanto para nosotros, también para con los nuestros, nuestra familia, la iglesia, etc. Esto fue lo que prácticamente pasó con Acán. Acán cometió un pecado, lo ocultó, nadie sabía, pero al final fueron derrotados. Ahora quiero que me acompañen a 1 Samuel 15, 22, 23. Yo lo leo, ustedes me siguen la lectura. 1 Samuel 15, 22, 23 dice, yo voy a leer la internacional. Samuel respondió, Samuel hablando de Saúl, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de idolatría, y como tú has rechazado la palabra del Señor. Esto fue lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl cuando desobedeció al Señor. Y Saúl pretendía que con holocaustos y con ofrendas iba a apaciguar la desobediencia que él había hecho. Entonces, Samuel hace esta pregunta: ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que Dios busca o qué es lo que Dios espera de nosotros, de ti, de nosotros? Ciertamente la obediencia. Y esto
fue lo que ocurrió con Acán. Dios ya había establecido algo. Debían de obedecer. Pero la codicia y la avaricia de Acán hizo que tomara para sí algunos objetos valiosos y tuvo consecuencias. No solamente para él, como vamos a ver más adelante, sino para todo el pueblo. Trajo muerte, destrucción, derrota. Y podemos también reflexionar en nuestras propias vidas, como trayendo una aplicación personal, si hay algo de un motivo de pecado, si hay algo que en nuestras vidas nos está costando, que puede estar influenciando en nuestros hogares, si estamos, no sé, mirando algo, yendo a algunos lugares, yo no sé, pueden ser muchas otras cosas, solo el Señor sabe. Pero apegándonos a la enseñanza de hoy, donde Acán ocultó algo, entre comillas, que nadie se dio cuenta, pero el Señor sí se da cuenta, porque el Señor está con nosotros siempre. Entonces, creo que el día de hoy, el Señor nos llama la atención, a todos, a mí también, a que obedezcamos su palabra, a que estemos atentos a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que sabemos que debemos hacer, que no debemos hacer, y que nos hagamos esa pregunta como Samuel se la hizo a Saúl: ¿qué es lo que realmente Dios espera de nosotros? Tal vez muchas veces las actividades en la iglesia podemos creer o sea, que por hacer muchas cosas estamos bien, pues, pero Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos, y ciertamente el obedecer está por encima de todo sacrificio que podamos hacer. Creo que el sacrificio que podamos hacer son consecuencias de la obediencia a nuestro Señor. Ahora vamos a ver rápidamente del verso 6 al 15. Del verso 6 al 15 vamos a ver la reacción de Josué. Para recordar qué pasó el verso 6. Dice: entonces Josué, vimos que ya los 3,000 hombres fueron derrotados, hubo muerte, hubo destrucción. Y dice que entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca, delante de Dios, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de la tierra, y se echaron polvo y cenizas. Y vemos que Josué reclama a Dios qué está pasando, ¿no? Prácticamente nos trajiste acá a morir, y él no sabiendo lo que está pasando, pero podemos ver que Josué toma una postura de que muchas veces, no sé si le ha ocurrido a mí, sí, pareciera que no todo sale bien, pareciera que los problemas vienen y no hay solución. Y a mí, bueno, algo personal, sí me pasó una vez como Josué. Pregunté: Señor, pero mi pregunta fue esta: Señor, ¿será que todos los cristianos tienen que sufrir? Y eso es normal, y eso tiene que ser así, pero ¿por qué? Bueno, eso fue mi pregunta realmente. Y el Señor me dio la respuesta. En su momento el Señor me dio la respuesta y me sentí gratificado, me sentí bien. El Señor me contestó, y no me imagino la situación en que estaba Josué. Imagínense, Josué liderando casi 3 millones de personas, 2 millones y pico de personas, con la responsabilidad de conquistar toda una tierra, donde para los espías debía ser una acción militar rápida, breve. Un pueblo pequeño, pero es derrotado a tal punto que tiene 36 bajas. Y la reacción de Josué es la natural: raya su vestidura. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué?
Y, y eso puede ocurrir en nuestras vidas. Podemos estar haciendo las cosas bien, podemos estar teniendo nuestro tiempo con el Señor, podemos estar viendo a la iglesia, haciendo todo humanamente bien, pero tal vez, solamente tal vez, puede estar ocurriendo algo, algún pecado que está, o una puerta abierta que está permitiendo esto. Y esto es lo que está pasando en este momento en Israel. Todo el mundo, todo el pueblo se pregunta por qué fueron derrotados por un pueblo mucho más chico, pero nadie sabe lo que está pasando. Entonces, ahí es donde Dios le da la respuesta. Dice el verso 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Vemos que Josué, al ver la magnitud de lo que estaba metido, a tal punto que dice que el pueblo estaba desanimado y prácticamente se sentían derrotados y decían, todos los que están alrededor van a ver que venimos fue a morir. Josué, hablando con el Señor, Dios dio la respuesta. Y muchas veces Dios permite situaciones donde podamos buscar el rostro de Dios, buscar su guía, buscar su dirección y hacernos esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? Y humanamente muchas cosas pueden ocurrir en nuestras familias, tal vez no con nosotros, tal vez con un hijo, tal vez con una mamá, con un hermano. Hay situaciones que pueden estar ocurriendo. Lo cierto es que independientemente de la situación, tenemos una opción, y es la opción que hizo Josué. Dice que Josué se postró delante del arca, habló con Dios y Dios dio la respuesta. ¿Amén? Esa es la actitud que tenemos que tomar nosotros en circunstancias adversas, en circunstancias de derrota, ir a los pies de Dios, hablar con Dios y esperar su respuesta. Y Dios va a responder. Si estamos fallando, vamos a reflexionar, pedir perdón, como más adelante vamos a ver que el pueblo era necesario que fuera purificado para que Dios volviera a dar la victoria. Pero vemos que la actitud de Josué, esa actitud nos enseña a nosotros lo que debemos hacer. Debemos tener la humildad de ir a los pies de Dios, de postrarnos y, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy? Y el Señor dará la respuesta. Primera de Juan 1, 8, 9, un texto muy conocido. Primera de Juan 1, 8, 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Amén? Vimos algo así hoy en la clase de bautismo. Ciertamente como creyentes, indiscutiblemente, casi 100% que vamos a fallarle al Señor. Yo no sé si aquí puede levantar la mano a alguien que diga que no le haya fallado al Señor. Eso, no sé, para mí sería imposible creerlo. Pero le podemos fallar al Señor como creyentes. Pero el Señor ha dicho que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como dice el texto, si alguien dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo. Y esta es la puerta que Dios nos ha dado al creyente, a ir a los pies de Cristo, ir a los pies de Dios y arrepentirnos,
pedir perdón y Dios ha prometido limpiarnos y perdonarnos. Ahora bien, el creyente, como vimos en la clase de bautismo, no practica el pecado, ¿no? No es una conducta regular, recurrente de estar en pecado. Pero si le fallamos al Señor, Dios hoy nos dice que vayamos a sus pies, pongamos a cuenta con Él y Él nos limpia, Él nos perdona. Bien, vamos a estar viendo los versos del 16 al 26. Vamos a ver qué pasó. Después que Dios da la respuesta, porque vimos que Jehová le dice a Josué, mira, está pasando esto, entre tu gente hubo un anatema, agarró lo que no tenía que agarrar y ha puesto todo esto así. Así que en el versículo 19 vemos que Acán, porque también Dios da un protocolo de cómo se deben hacer las cosas para encontrar esta persona, y dice en el verso 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y da la alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y bueno, contó todo el cuento. Y Dios reveló, dio a la luz, trajo a la luz lo que estaba pasando con Acán. Acán había cometido este pecado, Dios había establecido lo que se debía hacer en medio de la conquista, y Acán no solamente trajo un pecado para sí, sino para todo el campamento. Y trajo graves consecuencias no solamente para él, sino toda su familia. Cuando leímos en general, vimos que Acán fue tomado, su esposa, sus hijos, sus ovejas, todos sus bienes, todo de él fue llevado a un valle, allá la apedrearon y bueno, murieron. Ese fue el pago del pecado, el pago de no tomar en cuenta al pueblo, el pago de fallarle al Señor. Gracias a Dios, Dios no hace eso con nosotros ahorita, o si no, como dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que no hemos sido consumidos por su misericordia. Amén. Así que el día de hoy es un día que tal vez no lo vemos así, pues, pero ciertamente cada día que despertamos es un día de misericordia. Porque no me imagino si el Señor tomara esta actitud como antes, yo creo que no hubiera humanos aquí, hubiera poquito. Así que gracias al Señor por su misericordia, porque a pesar de todo, nos perdona. No por nosotros, ¿no? Eso lo sabemos, sino porque Cristo mora en nosotros. Gracias al Señor. El pecado siempre va a tener, siempre, como dice la Escritura, va a tener consecuencias. Como dice Romanos 6:23. Ese lo sabe de memoria. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. No una muerte tal vez física. Bueno, algunos pecados sí traen muerte física literalmente. La mayoría no. Traen una consecuencia espiritual, una separación de la comunión de Dios con el creyente. Pero dice, más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna. Y una vida eterna solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya para ir concluyendo, solamente para hacer un pequeño resumen, lo que hemos visto esta mañana del capítulo 7, en resumidas cuentas, como dice, es que Dios ya había establecido, había una instrucción al momento de conquistar. No se podía tomar nada
del anatema del anatema del pueblo, de la nación que Dios había establecido tenía que ser destruida. No hay nada que hagamos que Dios no vea. Nadie haya visto nada. Imagínense, casi 2 millones y pico de personas no vieron a Acán agarrando, no sé cómo Acán hizo agarrar ese, no sé si, bueno, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino, dice que era como una alfombra, no sé si han visto las películas, son grandes, no sé cómo hizo para esconder eso, si le metemos mente a eso, era muy difícil. La cosa es que no se menciona más nadie, se menciona a Acán. Las cosas de oro, no sé cómo las escondió. Eso fue una logística también para estudiar. El punto es que todo esto le tomó tiempo, le dedicó esfuerzo, sabiendo lo que ya Dios había establecido. Y tuvo grandes consecuencias. Pero a pesar de todo eso, Dios al pueblo perdonó. Y bueno, el pecado de Acán tuvo que ser, Dios tuvo que actuar en justicia, y eso fue lo que ocurrió con Acán. Pues no solamente él, sino toda su familia fue rayada del pueblo de Israel. Y de esta manera podemos decir o podemos aplicar que a pesar de que en este momento, si le fallamos al Señor, si tenemos un pecado oculto que más nadie conoce, solamente el Señor, por lo menos en este tiempo, Dios nos permite, hoy nos llama a arrepentirnos, a ponernos a cuenta con el Señor. Podemos tener muchas victorias en el pasado, como la tuvo Israel en Jericó, pero una sola cosa, desobedecer al Señor, nos puede traer consecuencias. Amén. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos aconsejas, nos enseñas, nos das aliento, y te pedimos, Dios, que podamos nosotros reflexionar cómo estamos delante de ti. Si hay algo, Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos toma el tiempo, nos ocupa, Señor, tu tiempo, o pecamos, Señor, delante de ti, te pido, Señor, que tú nos perdones, me perdones, y podamos, Señor, estar limpios, irreprensibles, como dice tu palabra, delante de ti. Gracias, Padre, porque, bueno, por medio de esta historia podemos ver, Señor, que tú eres un Dios justo, actúas justicia, pero que también eres bueno y misericordioso para con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.